RTP. Le damos la bienvenida al abogado Freddy Soria, ex intendente nacional de derechos de la Superintendencia y de Ordenamiento Territorial. Vamos a hablar de la ley de uso de suelo que fue aprobada recientemente. Bienvenido, abogado, gracias por acompañarnos. Nos ayuda con su micrófono, por favor. Aló, ¿nos escucha? Ahí está. Ahí está. ¡Listo! ¿Qué Listo, tal? Frito, Buenos días. bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a todo el personal que está en la radio y a toda la ciudadanía. Gracias a usted por acompañarnos, abogado Soria. Voy a decirle tal vez una terminología bastante coloquial, pero fue la que escuché ayer para ser un poco más exacta cuando analizaba o trataba también de entender lo que implica esta nueva ley de suelo, de uso de suelo. Y es que alguien me decía, tan sencillo como esto, Street, se están metiendo por las anchetas con esta ley de uso de suelo en la autonomía de los municipios y nadie hace nada. ¿Usted concuerda con esto, sí o no? ¿Qué le preocupa y qué le parece favorable? Ok, para entender, gracias por la pregunta, para entender esta ley hay que irnos al génesis. Hay que acordarnos que esta ley nace por un evento principal que tuvo el país, que fue lo que pasó en el 2016. ¿Qué pasó en el 2016? Exactamente en abril, el terremoto. Justamente ese evento que pasó en el país dio ese push, ese empujón, para que poco tiempo después, unos 3 meses, ya se encontrara en el registro oficial esta ley llamada LOTUS, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Pero para analizar esta reforma, debemos partir también por la premisa fundamental. La LOTUS no es una ley ordinaria de trámites, es una práctica, digamos, de constitución de las ciudades. Yo, en mi opinión, yo la podría considerar una mini constitución. Ustedes la revisan, nos indica esta ley desde el tema de buen vivir hasta el uso de las sillas vacías. O sea, es una serie de derechos fundamentales hacia la ciudadanía también. Pero básicamente tiene razones de peso. Primero, podríamos decir que esta ley, la LOTUS, define un nuevo contrato social. ¿Qué quiere decir eso? Que ya va materializando los artículos 31 y 375 de nuestra Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Va estableciendo que la propiedad tiene 2 funciones específicas, que es la función social y también la función ambiental. Por ejemplo, usted es dueño de su tierra, puede venderla sin ningún problema, pero el derecho en hacer ciudad le pertenece a la colectividad. Y aquí viene el tema que podríamos decir que es la madre o que es la norma madre de los gobiernos autónomos descentralizados, porque disciplina en este sentido las competencias de los 221 municipios bajo estándares nacionales. ¿Y qué evita eso? Bueno, esta ley evita que cada alcaldía sea una especie de reinos con normas o reglas aisladas. Y esta LOTUS podríamos indicar que tiene su perro de casa, su perro guardián o su ángel guardián, que vendría a ser en este caso la SOT, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. ¿Por qué? Porque esta superintendencia actúa básicamente como una especie de tribunal que va garantizando que los derechos territoriales no sean vulnerados bajo la discrecionalidad de la política local. Entonces, dicho eso, esta reforma que al día de hoy estamos discutiendo no es solamente un simple cambio de artículos, sino que es una enmienda de ajustes necesarias, porque esta ley del 2016 efectivamente nos dio la poesía, por así decirlo, y los principios de lo que estamos hablando el día de hoy, pero esta reforma que se ha demorado 10 años para reformarse esta ley, ya viene a darnos ya la operatividad para que esos derechos pues dejen de ser solamente aspiraciones y se conviertan ya en realidades pues ya exigibles. Esta superintendencia, hay que dejar claro, relativamente joven, es muy joven, solamente ha tenido a su paso 3 superintendentes. El primero pues del señor Fernando Cordero,
el segundo el señor Fabián Neira, y el tercero me parece que es el actual, el señor Pablo Iglesias, si no me equivoco. Entonces es una superintendencia muy joven, que ha tenido muchos problemas en el sentido de operatividad. Primero por un presupuesto súper bajo, la gente primero ni siquiera la conoce, no sabe que existe esta superintendencia, ni tampoco sabe básicamente que existe esta ley. Estamos hablando que esta superintendencia desde su génesis ha sobrevivido con un presupuesto de 3 millones a la baja anual, de 3 a 2 millones de presupuesto, teniendo zonales. Esta superintendencia tiene zonales. Entonces, es muy bajo el presupuesto para poder ejercer una operatividad con fuerza. Y bueno. Abogado, ¿y cómo está usted? Sí. Buenos días, María Fernanda Perrone. Está claro que se quieren corregir arbitrariedades de los gobiernos seccionales, pero se evita arbitrariedades del gobierno central en materia de concepto de qué es una tierra o de la definición del uso de suelo y la distribución incluso de ciertos espacios de las ciudades. Yo no lo veo así. O sea, yo no lo veo así porque, a ver, aquí hay un tema de la autonomía, la verdad. El tema de la autonomía como una especie de escudo. Antes, ante cualquier intento de sanción basado en los artículos, porque la LOTUS tiene 3 artículos principales sancionatorios, que es del 106 al 108, entonces los alcaldes corrían a los tribunales alegando que la superintendencia violaba la autonomía municipal, a pesar de que no se podía ejercer como tal una ejecución de coactivas. Entonces, los jueces, ante la duda o la falta de claridad de la LOTUS original, solían suspender los actos de la SOT. Ahora, con esta reforma, al aclararse en sí la responsabilidad ulterior, esto es una especie como que de Contraloría. ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría, pues, sanciona los malos elementos o los malos funcionarios públicos. En este caso, esta ley también lo que nos indica es la responsabilidad ulterior de, por ejemplo, los arquitectos, los fiscalizadores, los contratistas, etcétera, etcétera. Entonces, en el mandato 261 de la Constitución indica competencia exclusiva del Estado en política de vivienda y catastro. Entonces, con eso se le quita ese escudo a los gobiernos autónomos descentralizados, justamente en concordancia con el artículo 261. Entonces, esta reforma deja claro que la sanción no es contra la autonomía, sino es contra el incumplimiento de un estándar técnico nacional. Si hablamos de la discrecionalidad versus el plazo fatal, que eso lo encontramos en el artículo 40 de la LOTUS, antes de la reforma, un expediente podía dormir, pues, el sueño de los justos, porque no había una presión legal para que la superintendencia de turno ejecuta las sanciones reglamentadas en los artículos 106 y 108, del 106 al 108. Entonces, con esta reforma ya se va introduciendo ya ese plazo fatal de los 30 días para poder actuar con informes de infracción. Entonces, esto va eliminando también ese cálculo político. Y la autoridad de la superintendencia, o llamada SOT, ahora podríamos decir que ya va a estar obligada por ley ya a iniciar al fin los procesos sancionatorios, o pena obviamente de incurrir ella misma en la omisión. Entonces, hay que dejar claro en esto. Tener los artículos del 106 al 108, son solo 3 artículos que la ley tiene para poder sancionar. Y te dice la leyenda leves hasta muy grave. Leve, grave, muy grave. Entonces, si un procedimiento coactivo que sea claro y sin datos reales, era más o menos como tener un código penal, pero no tener policías ni cárceles. Entonces, antes, esta superintendencia o la SOT emitía la resolución, hacía todo el trabajo, los temas investigativos, la resolución, pero el GAT inmediatamente la impugnaba por años, aprovechando todos estos vacíos legales que tenía, pues,
esta ley, vacíos procesales. Entonces, esta reforma en sí lo que hace es tratar de armar un brazo ejecutor y va creando la hoja de ruta ya de la coactiva. Y eso nos da pues el catastro nacional como prueba irrefutable que vaya obligando a la autoridad ya en poder actuar pues en tiempos fatales. Entonces, dicho eso, podríamos decir que pasamos de una sanción de papel hacia pues ya una sanción, podríamos decir, de bolsillo. Abogado, y Sí, en este sentido, muchos urbanistas y también arquitectos han mostrado su preocupación por lo que usted acaba de señalar, tal vez las atribuciones que se le están dando a la superintendencia. Señalan que podría estar creándoles o dándole demasiados poderes sancionatorios hacia los municipios. Uno, dos, le consulto, usted nos está explicando bastante bien y conforme a la normativa lo que trae esta ley de uso de suelo, pero le agrego algo más, como inicié, lo que he tratado de entender con lo que ya se ha aprobado en la Asamblea Nacional. Por otra parte, hay otras voces que indican además que la ley de uso de suelo también busca sancionar a los municipios que, por ejemplo, se opongan a proyectos de vivienda en áreas protegidas, como reservas naturales, como en algún momento se habló de Olón. ¿Qué de cierto es esto? Le estoy haciendo dos preguntas en una. Primero, no se le está dando o se le está dando demasiadas competencias o atribuciones a la superintendencia. Y dos, ¿qué hay de cierto? Que esto busca de alguna otra forma presionar a los municipios para que cedan espacios en áreas protegidas. ok. A ver, esta ley ha existido ya 10 años. Solo que obviamente pues no tenía una debida socialización. Esta ley lo que busca es netamente estar en concordancia con la Constitución. Si nosotros vemos en el artículo 375 de la Constitución, nos indica los derechos de hábitat y vivienda. Entonces, está en concordancia esta LOTUS, esta Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, con nuestra Constitución. Si hablamos, por ejemplo, del catastro y la seguridad ciudadana, en el cual vincula la ley con los problemas que más le duele a la gente, vemos que esta reforma apuesta también por el catastro nacional integrado y georreferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Esto soluciona en sí el problema del bajo presupuesto de la SOT, porque convierte la vigilancia en algo digital y también técnico. Entonces, la SOT se le va a hacer ahorita un poquito más fácil poder detectar infracciones en tiempo real sin depender de la voluntad del funcionario local. Entonces, lo más importante aquí es tratar de ordenar el territorio y recuperar la seguridad. ¿Por qué? Porque todo este desorden urbanístico es el caldo de cultivo de la delincuencia. Barrios, trazados, ni iluminación, son zonas que no hay iluminación, están abandonados, son zonas donde el Estado pierde totalmente el control. Entonces, esto, al castigar con dureza los asentamientos en zonas de riesgo, esta ley se convierte en una herramienta básicamente también de seguridad nacional. ¿Okay? Entonces, esta ley hay que tener claro, ya tiene 10 años. 10 años. El problema aquí es que, como dicen en el tema coloquial, nunca la han tomado en cuenta porque no tenía un poder punitivo real. Abogado Soria, Sí. una última pregunta de mi parte. ¿Esta ley es para evitar cierto uso de suelo y al mismo tiempo también para corregir lo que ya se ha hecho? En resumen, ¿puede retirar y modificar competencia de uso de suelos, expropiación también? No, a ver, lo que aquí hace esta ley es tratar de evitar las especulaciones. Porque aquí somos campeones mundiales de que, por ejemplo, viene alguien, compra una parcela de tierra de tantas hectáreas y después por ahí le hace algo, le arregla, dice que la quiere urbanizar y estafan a la gente, haciéndole creer que están comprando pues, un proyecto urbanístico en zona residencial y al final pues tienen problemas de alcantarillado, tienen problemas de
de iluminación, tienen un sinnúmero de problemas. Y la gente se queda ahí y espera que los municipios, como ha avanzado, digamos, el territorio ciudadano, la población, espera sentado que el municipio de nuestros impuestos gaste en una expansión urbanística no responsable. Nuevamente, vamos con el artículo 261 de nuestra Constitución, en el cual, si es que comenzamos a cuestionar la autonomía, sí, efectivamente los municipios, los GATS, tienen 3 tipos de autonomía, que es administrativa, financiera y política. Pero finalmente, antes quienes podrían alegar que se pierde una especie de autonomía, yo siempre insisto, veamos el artículo 261. El Estado central tiene la competencia exclusiva sobre políticas nacionales de vivienda y catastro. El Estado central. Entonces, la SOT, esta superintendencia, no quita poder al alcalde, ni a las alcaldías, ni a los GATS. Es netamente el árbitro que garantiza que el alcalde cuide la vida de sus mandantes. Entonces, como ya había indicado, pasamos de una ley de principios a una ley ya de responsabilidades. Si el catastro es transparente y la costiera es real, toda la ciudadanía es la que gana. Okay. El ciudadano tiene seguridad, hay promotor de reglas claras y obviamente pues se genera un país con un territorio más ordenado, que esa pues es la idea. Abogado Entonces, Soria. no olviden, esta ley tiene, este año cumple 10 años. Abogado Soria, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias a ustedes. Muy amable. RTP.